ongi etorri herri irratiko entzule. Un saludo, amigas y amigos de Herri Irratia, de Radio Popular, oyentes de esta casa, en nombre de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Nos disponemos, como siempre, a abordar un nuevo tema, una nueva preocupación social desde la perspectiva de la salud, en esta ocasión durante los próximos minutos. Y si queremos poner sobre la mesa la problemática y la enfermedad del Alzheimer, una enfermedad que nuestros invitados nos lo comentarán, pero imaginamos que va en aumento durante los últimos años. Afecta solo a la persona que está enferma, afecta a todo el mundo que le rodea, tiene tratamiento, tiene cura, no tiene, y en definitiva, la gente que está alrededor de los enfermos, de las enfermas de Alzheimer, cómo actúa, cómo vive. De todo ello les queremos hablar. Y para poner sobre la mesa, como decimos, la problemática del Alzheimer, qué mejor que conversar, que charlar con dos amigos de Eusko Ikaskuntza. Por un lado, con la presidenta de la Asociación de Familiares Afectados por el Alzheimer en Guipúzcoa, con Edurne Chávez, un grupo de risa Eskerrik asko, Edurne. Bai, eskerrik asko zuei. Y también, mejor que hablar con un geriatra, una persona especialista, experta en la materia, hablaremos de un estudio que también tiene la Fundación Nativa entre manos, y saludamos al amigo de Eusko Ikaskuntza y geriatra, Enrique Arriola. Un día te río, Enrique, y Eskerrik asko, gracias a ti también. Hola, buenas tardes. Bueno, el Alzheimer, vayamos a la perspectiva médica, vayamos a la perspectiva profesional, en el sentido de que cómo se puede describir esta enfermedad, Enrique Arriola. ¿De qué estamos hablando, en definitiva, cuando nombramos Alzheimer? Bien, bueno, Alzheimer es un nombre propio, es un apellido de un neuropatólogo alemán que fue el primero que describió la enfermedad. Se llamaba Alois Alzheimer, era un neuropatólogo del siglo pasado, y lo describió en una mujer que padeció la enfermedad. Podemos definir la enfermedad como una enfermedad degenerativa del cerebro, que tiene una evolución progresiva y que va acabando con el paciente en sus diferentes ámbitos, tanto en el cognitivo como a nivel funcional, como a nivel afectivo, etcétera, y que tiene unas repercusiones a nivel social y a nivel de las personas que de algún modo asumen el cuidado de estas personas, pues con un coste emocional y económico importante. ¿Tiene alguna fecha de nacimiento? ¿Existe desde siempre? ¿Desde cuándo se conoce la enfermedad como tal, como Alzheimer? ¿De qué nos estamos hablando, en definitiva? Bueno, pues estamos hablando del año 1906, creo recordar. La enfermedad ha existido desde siempre. Lo que ocurre es que se trata de una enfermedad, en su inmensa mayoría de los casos, de una enfermedad edad dependiente. Entonces, las personas que hasta alcanzaban edades muy avanzadas, pues hace un siglo, pues no eran muchas, por lo cual la prevalencia de la enfermedad pues tampoco podría ser muy importante. Al producirse pues un aumento de la esperanza de vida, pues debido pues a los adelantos pues médicos, a los adelantos a nivel sanitario, higiénico, en muchas ocasiones, pues la esperanza de vida de porcentajes muy altos de la población pues ha aumentado. Este hecho redunda en que la población susceptible de padecer la enfermedad ha aumentado, con lo cual no es que haya aumentado el porcentaje de pacientes que padecen la enfermedad, sino que ha aumentado el número de personas susceptibles de padecer la enfermedad. Es decir, si hay más personas susceptibles, hay más personas que acaban padeciendo la enfermedad, con lo cual, pues bueno, es un problema que con esperanzas de vida bajas, pues igual no es un problema importante a nivel social, no hablo a nivel individual, emocional por parte de la familia, pues si son muchas personas se convierte ya no en un problema individual, sino en un problema
de impacto social importante. Eso lo palpáis, lo notáis vosotros desde la asociación en Urmenchave, es decir, el hecho de que, bueno, pues exista mayor longevidad en la sociedad o la esperanza de vida sea más larga y que por lo tanto el riesgo potencial de que un mayor porcentaje de gente adquiera o llegue a esta enfermedad se nota también como problema social en Guipúzcoa o en general en nuestro entorno. Sí, pues como decía Enrique, que a partir de los 80 años la proporción de posibles enfermos se dispara. Entonces, eso que se nota en la asociación, por eso, por lo que hemos dicho, porque nuestros mayores están muchísimo mejor cuidados y alimentados y de todo. Entonces, a la asociación cada vez llegan más familias diagnosticadas con esta enfermedad y muchas veces, aunque la etapa, pues no sé, de 60 y tantos años sea más dura y la perspectiva del enfermo se haga como muy larga y muy penosa desde un principio, pues no sé, estos enfermos diagnosticados con 60 y tantos años, el entorno familiar es de gente más joven, que lo puede asumir mejor, se pueden organizar mejor. Y luego, si por ejemplo el afectado es una persona mayor de 80 y tantos años que viva con el cónyuge, pues ahí sí se presentan problemas. Los hijos están en esa edad, están como muy instalados ya en su vida y con la vida muy hecha y muy amuebladita a su manera, y entonces también son problemas y gordos el que todo el entorno de ese enfermo vuelva a girar alrededor del padre o de la madre, o sea que sí, problemas por todos los lados. Sí. Hablaremos de cómo afecta, de si la enfermedad tiene repercusión solamente en la persona que está enferma, sino en todo el entorno, que es lo que tú nos comentabas. Pero existe un perfil tipo, es decir, hay personas que tienen mayor predisposición por su condición física, por peso, por, no sé, por distintas características fisiológicas o físicas a padecer o tener más riesgo de poder padecer esta enfermedad, o puede ocurrirle a cualquiera. Bueno, en principio es una cosa que le puede ocurrir a cualquiera. Hay un porcentaje muy pequeño de pacientes que es menor del 2%, en los cuales existe un componente hereditario muy importante, muy importante. Pero esos son casos absolutamente esporádicos, puntuales, no es que exista una enfermedad transmisible como con un poder de penetración importante. Se tratan de temas muy puntuales. Es decir, yo con esto lo que quiero es no alarmar a las personas y decirles que se trata de una enfermedad que se transmite genéticamente. Lo que sí tenemos son rasgos genéticos que hacen que seamos más susceptibles de padecer la enfermedad. Como por ejemplo, hay un gen que es el gen de la APOE. No quiero hacerlo muy técnico, pero nosotros cuando nos conciben, cuando se produce el huevo en el cual nosotros, pues bueno, se unen pues la célula germinal masculina y femenina, recibimos de nuestro padre y de nuestra madre un gen de la APOE, y existen tres tipos: el APOE2, el APOE3 y el APOE4. Recibimos el 2, el 3 o el 4 de la madre, o el 2, el 3 y el 4 del padre. Entonces podemos tener APOE 2-2, APOE 2-3 y APOE 4-4 o 2-4-3-4. Bien, las personas que reciben el APOE 4 del padre y de la madre y el APOE 4-4 son personas que están más predispuestas a padecer la enfermedad. ¿Y en qué se define ese aumento de la predisposición? Bueno, pues que esa enfermedad va a aparecer más precozmente. Pero hay muchísimas personas que tienen APOE 4-4 que no padecen la enfermedad. Es decir, es una cláusula que no es suficiente para padecer la enfermedad, ni tampoco es necesaria, porque yo puedo tener un APOE 2-4 y padecer la enfermedad. Quiere decir de que se ha visto que hay un aumento de posibilidades, pero en ningún caso es absolutamente predestinante o predictivo decir usted va a padecer la enfermedad. Evitando cualquier tipo de alarmismos que evidentemente no se quieren generar, sino que queremos poner sobre la mesa una realidad social con la que hay que saber convivir y hay que saber llevarla de la mejor manera posible. ¿Cómo afecta en un primer momento esta enfermedad? La persona que está enferma de Alzheimer, ¿cuándo se da cuenta? No sé si ella o su entorno de que padece esta enfermedad.
ella sí que se da cuenta y suena anuncio de televisión y lo sufre en silencio en el principio, porque yo creo que por el entorno que yo he tenido de enfermos a mi alrededor, se da cuenta de las carencias, tiene como flashes en este momento de la enfermedad y el resto de la jornada puede estar súper lúcido y entonces es consciente de que tiene fallos y pues se aísla de su entorno porque sabe que en un momento dado si preguntas 2 o 3 veces la misma cosa le van a hacer duro, le van a decir que no pones atención a las explicaciones. En un primer momento son flashes de demencia, aunque no sé si se le puede llamar desde un principio así. Yo diría que son momentos de conciencia del déficit. Él se da cuenta que algo ocurre, la persona que lo padece, algo le está ocurriendo, tampoco puede definirlo, tiene conciencia de que algo está ocurriendo, de que eso que le ocurre a veces, le ocurre en ocasiones, que no le ocurre en todos los momentos, Pero bueno, prefiero que comente Edurne, que yo ya he participado bastante, me gustaría que ya, pues, es decir, que yo creo que en esta enfermedad los familiares, cuidadores tienen que tener un peso específico muy importante, porque al final son los que están llevando la gran carga asistencial de estos enfermos. O sea que poco a poco se va dando cuenta. En los primeros estadios de la enfermedad se da cuenta y muchas veces se suele confundir con una especie de depresión. O sea que hay veces que un anciano puede tener depresión, se le trata la depresión y no pasa nada y bien. Y otras veces tiene la demencia y la pantalla de la demencia puede ser una depresión, que muchas veces es lo que se agarran los familiares y nos solemos resistir a creernos que nuestro familiar tiene Alzheimer porque dice, jolín, si le han dado un tratamiento para la depresión y está mucho mejor, ¿cómo que no tiene cura? Pues sí, claro, y eso suele ser un batacazo para la familia, luego es el segundo trago duro, el tragarse el diagnóstico, ¿no? Porque la familia también, evidentemente, al ser ya a futuro, cuando una persona se enferma de Alzheimer, la que se va a encargar de llevar ese peso principal en la enfermedad, puesto que tiene que estar encima de esta persona, pues también lo sufre, ¿verdad? Efectivamente, lo primero, y luego también desde la perspectiva de su vida diaria, que se ve, en definitiva, bueno, pues dependiente de la persona enferma. Sí, por supuesto, porque la persona enferma va poco a poco, como decía Enrique, poco a poco haciéndose más dependiente. Y eso crea, pues eso, la necesidad dentro del entorno familiar de organizarse completamente, con el problema que tenemos hoy en día de que las familias son muchísimo más cortas, y entonces el reparto de esos papeles en el cuidado del enfermo suele suponer cantidad de tiranteses y llegar a enfados que muchas veces también llegan en la familia. Hay otras veces que, por ejemplo, para evitar todos esos enconamientos dentro de la familia, se hace solamente una persona responsable del enfermo, y eso lo tenemos que decir. Yo creo que los profesionales hasta ahora nos han dado la razón, que es un atraso y que además es antinatural hacerse solamente una persona a cargo del enfermo por la carga emocional y física que supone, ¿verdad, Enrique? Sí, yo quería abundar en lo que comentaba Edurne ahora, es decir, que cuando se produce un problema en la familia, el afrontamiento del problema tiene que ser plural, no puede recargarse en una persona que en la inmensa mayoría de los casos además se trata de una mujer en la que acaba asumiendo toda la presión, toda la responsabilidad, mientras el resto de la familia de algún modo, pues bueno, pues pasa, es como si a uno le pasan la pelota y además te la vas a comer entera, ¿no? Es decir, de que yo soy de la opinión de que cuando a un componente de la unidad familiar se le diagnostica, en este momento estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer no es un problema individual, sino es un problema de la familia, o por lo menos la familia lo tiene que asumir como unidad, y es un trabajo, el de la atención, que requiere una reunión familiar, y si es necesario con el médico especialista, el neurólogo, el geriatra, para que el médico les explique cuál va a ser la evolución, qué es lo que va a ocurrir, cuál va a ser el final, qué alternativas de asistencia van a tener, etcétera, etcétera. Y eso es un trabajo que tiene que ser compartido, porque lo demás, si lo asume una sola persona, que es lo que está ocurriendo de forma habitual,
esa persona va a tener problemas a nivel afectivo, va a tener problemas de aislamiento social, va a tener problemas problemas que se conocen como los del síndrome del cuidador, que es una entidad clínica ya de la persona que crónicamente es la responsable absolutamente del cuidado del enfermo. Y el cuidado del enfermo muchas veces no es solamente los cuidados físicos, porque a una persona se le puede dar de comer o se le puede bañar cuando ya tiene un grado de dependencia. Yo creo que esos no son temas que muchas veces sobrecargan en exceso a la persona, sino lo que sobrecarga es la soledad del corredor de fondo, que está allí solo, y es que además en muchas ocasiones pues es una persona que además tiene trastornos de conducta, que acusa al cuidador, que puede estar agresivo, que en muchas ocasiones no le deja dormir, que tiene problemas muchas veces de alucinaciones visuales, que tiene problemas pues para la alimentación. Todo eso va creando una sobrecarga que se va acumulando, y en muchas ocasiones esa persona no tiene dónde descargar. Y en ese sentido yo pienso que la Asociación de Enfermos Nacionales de Guipúzcoa está teniendo una gran labor pues con todos los grupos de autoayuda, etcétera, que yo estoy seguro que Edurne querrá también comentar. Sí, eso es. De todas maneras, Edurne, antes de que nos comentes, un poco una llamada, ¿no?, al oyente en general, de que para que la gente se fije de qué absorbente o cuánto llega a absorber esta enfermedad, y realmente que es un problema social, que incluso estamos hablando de un enfermo ya, el síndrome del cuidador, que es aquella persona que, pues, por las circunstancias que sean en el entorno familiar, se encarga sola y exclusivamente de atender a la persona enferma de Alzheimer, y que también ya padece ese tipo de cuadro clínico al que ahora Enrique hacía referencia. Es preocupante también. Sí, es preocupante porque además no hemos comentado, pero vamos, el desarrollo y el final de esta enfermedad a partir del diagnóstico pueden ser años. Yo en el caso de un familiar muy cercano fueron 17. Y si eso solamente lo asume una persona, llegamos a lo del síndrome del cuidador, y bueno, incluso eso, ha habido veces que ha habido que declarar una invalidez al cuidador, porque ya se han agotado físicamente y psíquicamente. Lo que nosotros sí decimos, no hablamos solamente de oído, y el mensaje que nosotros solemos dar a las familias que se acercan a las asociaciones, que toda la familia tiene que ser solidaria, para luego poder pedir solidaridad a la sociedad y a las instituciones y a todo. Porque muchas veces se nos olvida, somos todos muy reivindicativos, muy majos y muy borrocas, pero intentamos que la pelota, como decía Enrique, no nos la pase nuestro hermano, nuestro familiar, ¿no? Y la expulsamos directamente por la ventana a la calle. Y para pedir solidaridad a la sociedad lo tenemos que demostrar nosotros en nuestro mismo entorno. Desde la asociación habéis tenido que actuar de oficio o casi interceder para que no se produzcan esos conatos entre familiares, o buscando un poco no sé si decir un poco, colaboración con los familiares, la ayuda, el dirigirlos un poco de cómo tienen que actuar. ¿Cómo estáis actuando en definitiva? Nosotros en la asociación tenemos, en un principio la asociación se creó precisamente para enterarnos de con qué se estaba enfrentando y con qué tipo de enfermedad, y en esto Enrique estuvo desde el principio casi presente en la asociación. Sí, bueno, yo estuve ocupando el puesto de Edurne, que es importante. Yo fui de los que inició un poco la andadura de la asociación, un poco, seguido por la ilusión. Yo seguido, la verdad, al principio, yo creo que me llevaron un poco en volandas sin que yo tuviese una clara conciencia de lo que estaba ocurriendo. Luego, me fui dando cuenta y tomando conciencia del problema tan importante que suponía, y fue cuando empezamos ya a trabajar más y conseguimos un local, después la asociación ha ido creciendo pues con el impulso de los socios y con la concienciación social que ha llevado la asociación en todo momento, y llevando a todos los ámbitos pues las necesidades y el problema, ¿no? Eso es, sí, aparte del trabajo de difusión que hemos podido hacer y de darnos a conocer y de dar a conocer la enfermedad, luego lo que sí hemos hecho es, aparte de en plan reivindicativo delante de las instituciones y hacer ver a las instituciones de las necesidades que se iban creando, el crear ya servicios para los familiares, que pueden ser, y yo creo que es uno de los apoyos muy importantes, lo de los grupos de autoayuda para las familias.
En esos grupos de autoayuda lo que se trabaja es el ir aprendiendo primero sobre la enfermedad, pues poquito a poco, y además como no son cuestiones matemáticas y nunca están todos los enfermos en la misma etapa ni todas las etapas duran lo mismo, entonces vas aprendiendo de las experiencias del resto del grupo, y al mismo tiempo sirven también como descarga emocional. ¿Cómo funcionan esos grupos? ¿De cuánta gente está compuesto? ¿Son gente de distintas familias que unas se apoyan en otras? Sí. Son representantes, normalmente van uno o dos familiares según quien sea el afectado, porque muchas veces si el enfermo es una persona muy mayor y tiene cónyuge, pues va el cónyuge y luego un hijo o una hija. Y bueno, si no, normal, pero son siempre los cuidadores, los cuidadores directos del enfermo. Entonces, suelen ser no grupos muy grandes, de entre 8 a 10 como máximo, y los dirige un psicólogo o una psicóloga que la asociación contrata para ese tema. Entonces, eso, va dirigiendo, pero al mismo tiempo hace de apoyo, pero deja que los familiares vayan vaciando esas angustias, se les va reconduciendo un poquitín y reconfortando si se puede, y dándoles pautas a seguir. Y luego también, ya te digo que es muy válida la experiencia de los otros familiares para ir aprendiendo y enfrentándote a situaciones que muchas veces pueden sonar de lo más pueriles, pero que bueno, ha habido momentos que no había material para cuidar a estos enfermos, por ejemplo, como ropa de noche, y cada uno nos enseñábamos un truco de cómo sujetar para que un paquete no lo pueda quitar el enfermo una noche y monte un cisco de miedo en casa. O sea, desde trucos muy sencillos, que ahora todo eso lo solucionó hay en los comercios hay cantidad de material de pero que bueno, desde esos trucos hasta, ya te digo, el apoyo emocional y luego la formación, vamos a decir. Sois como otra gran familia alrededor de los enfermos, imagino, ¿no? Porque el compartir experiencias tan dramáticas, el aprender mutuamente, eso es, genera unos lazos, me imagino, entre los asociados o la gente que se acerca a la asociación, que luego un poco es el apoyo, ¿no? Imagino que necesario y fundamental. Y me agarra lo de dramático porque sí que si lo sabes llevar y es un buen profesional el que te está llevando el grupo de autoayuda, se desdramatiza mucho, ¿verdad? Que al final muchas veces se hacen risas y que también vienen muy bien. Y luego lo que la asociación hace es, lo estamos haciendo ya desde hace 5 años, en un principio fue con la financiación de la Caixa, y hace 2 años ya lo asumí en la Diputación de Guipúzcoa, estancias vacacionales de enfermo y cuidador. Entonces muchas veces es como una especie de grupo de autoayuda, pero las 24 horas, porque vamos también con una psicóloga. Normalmente en este mundo hay metido muchas mujeres, ¿verdad? Muchas profesionales. Entonces, una psicóloga, una enfermera y auxiliares. Entonces, los familiares pueden disfrutar un poquitín, porque sin desligarse de su enfermo, que muchas veces cuesta mucho, pueden disfrutar porque se quedan en manos de los profesionales y de los voluntarios que van de la asociación, y ahí sí que de verdad se crean lazos muy grandes, y los familiares se dan cuenta que llegado el momento pueden dejar a sus enfermos en un centro de día, por ejemplo, que los enfermos, si están un poco estimulados y tienen un ambiente un poco majo, no sufren, al contrario, y les sirve de descarga a la familia. O sea que son pasos que desde la asociación, distintas experiencias que yo creo que han sido válidas, por lo mismo para los enfermos que para los familiares. Las necesidades también de la asociación, me imagino que han ido creciendo, ¿no? Y teniendo en cuenta que también en la sociedad los afectados por esta enfermedad pues han ido aumentando, la gente que se acerque, las familias que estéis hoy en día englobadas en esa asociación, el número habrán aumentado. Los servicios también aumentan en proporción, las facilidades, entre comillas, que puede tener la asociación, el local. ¿Tenéis condiciones dignas para trabajar, en definitiva? En este momento sí, lo que dice Enrique, en un momento fue, ¿en qué calle fue? ¿En la calle?
el primer local que conseguiste, pues no me acuerdo, en el centro. Bueno, pues fue aquí en el puente de Santa Catalina, en un bajo que tenía la Diputación, pues bueno, era pues como un cuadrado de, pues no sé, de pequeña dimensión, de 3 metros por 2 o una cosa así, ¿no? Y bueno, pues ahí se inició. Hombre, de todos modos fue una oportunidad que aprovechamos y fue de algún modo pues tener un sitio donde reunirte, donde poder compartir, donde poder hablar, donde poder empezar a organizar un poco pues las cosas. Pues bueno, yo pienso que fue una cosa fundamental, ¿no? En ese sentido, pues la Diputación yo creo que siempre ha apoyado a la asociación, a FABI. Hombre, siempre, nunca nos cansaremos de decir que necesitamos más cosas, pero bueno, siempre hemos recibido una respuesta positiva por parte de las instituciones, ¿no? ¿Cuándo nació la asociación? ¿De En qué estamos hablando? 92. 92. Oficialmente escriturado y oficial, vamos, pero antes sí. empezó a escriturar. Pues antes ya empezamos a reunirnos en algún bar, pero bueno, aquí sí que fue un movimiento absolutamente, como dicen ahora, del poder civil, del movimiento civil. Un movimiento ciudadano que poco a poco ha ido, pues, junto con la enfermedad también incrementando el número, y que de comenzar en ese pequeño local en Santa Catalina, Luego, hemos pasado. Sí, estuvimos varios años en Chara 1, en el edificio donde están todas las asociaciones, pero por desgracia, pues eso, por lo que decimos, ya la capacidad de trabajo que teníamos no la podíamos desarrollar allí porque vamos, ya en el cubículo aquel que en un principio nos vino muy bien, pues no había forma ya ni de poder trabajar. Entonces, Diputación hace año y medio nos dio otro local en el Paseo de Mons, en 141, que es un local ya de 80 metros cuadrados y que de verdad ahora se puede trabajar en condiciones, y luego incluso tenemos sitio para poder hacer grupos de autoayuda allí mismo. ¿Podríamos recordar el número de teléfono para la gente que tenga cualquier duda, se quiera acercar? El número de teléfono es el 943 29 7118. Bueno, ese es el teléfono, por lo tanto, de la FABI, de la Asociación de Familiares de Enfermos en Alzheimer de Guipúzcoa. Y luego, lo que sí quería decir es que, por ejemplo, en el Valle del Alto Deva, en un local que antes fue Arrasate y Ratia, el Ayuntamiento también ha cedido un local para uso exclusivo de AFAGI para toda aquella zona, y el teléfono para aquella zona es el 655 71 1837. Y bueno, como yo soy de Mondragón, pues soy la encargada de toda esa zona y pueden llamar, como muchos saben y me lo hacen, pues lo mismo a las 7 de la tarde que un domingo cuando están agobiados a ver qué hacen con el enfermo a cualquier hora y con toda tranquilidad. Bueno, pues ese teléfono principal de la asociación para el entorno del territorio, el 943 29 71 18, y para la zona del Alto Deva, en Arrasate, es 655 71 18 37. Una enfermedad, la del Alzheimer. Enrique Arriola, antes comentaba Durmer, tuvo un familiar muy próximo que estuvo con la enfermedad, la padeció durante 17 años. ¿Tiene plazos? ¿Se puede sacar un perfil, un esquema común para todos los enfermos de que este proceso degenerativo se va cumpliendo en los plazos que estén determinados, o a cada persona la afecta de manera desigual? No hay dos enfermos iguales, no existen dos enfermos iguales. Existen perfiles en los cuales nosotros los clínicos pues necesitamos utilizarlos pues para situar a las personas en determinados estadios o estadiajes de la enfermedad. Pero la sintomatología es muy variopinta. Es decir, que hay personas que en todo el proceso no tienen ningún solo trastorno de conducta, y otras personas que el inicio son los trastornos de conducta. Trastornos de conducta pues son trastornos delirantes, o agresividad, o confusión nocturna, o alucinaciones visuales, etcétera. Quiero decir que son elementos que son los que yo creo que impactan y sobrecargan sobre todo al cuidador, porque el cuidador muchas veces no entiende, no comprende cómo, con el esfuerzo que está haciendo, cómo le puede tratar así la persona al objeto del cuidado. Yo sí podría hablar de perfiles, pero
No diría en ningún caso que hay dos enfermos de Alzheimer iguales. Cada uno tiene su biografía personal. No es una enfermedad como el asma, no es una enfermedad como la diabetes, en lo cual pues sí podemos decir que existen perfiles muy homogéneos. La enfermedad de Alzheimer asienta sobre una persona que tiene una biografía, que tiene una personalidad, que tiene unos conocimientos, que ha vivido en un entorno, que ha sufrido sus problemas, y es sobre ese cerebro donde asienta la enfermedad. Y ese cerebro va a responder de una forma diferente y además en muchas ocasiones dependiendo del entorno en el que se encuentra. Es decir, que un entorno tranquilo, un entorno protegido, un entorno reconfortante, comprensivo del cuidador que le sabe llevar al paciente, y es una SAO. Diría que afectan a diferentes funciones. La evolución va a depender muchas veces, en ocasiones, de enfermedades que ellos tienen. Es decir, que padecer una diabetes no significa, padecer una enfermedad de Alzheimer no significa que no puedas tener una enfermedad, una diabetes, o que seas además hipertenso, o que además tengas un problema de próstata, o que además tengas un cáncer. Es decir, que la enfermedad de Alzheimer no vacuna frente a nada. Pero hay que tener en cuenta que la enfermedad de Alzheimer primero afecta a una persona, y esa persona hay que tratarla pues de un modo absolutamente integral. Es decir, que es única y además es irrepetible esa persona. Tenemos que darnos cuenta también de que además de ser una persona, es una persona mayor, normalmente. Ser mayor tiene unas connotaciones en cuanto a la eliminación de fármacos, en cuanto a la fragilidad, en cuanto a algunas enfermedades que tiene. Y estas dos connotaciones es una persona mayor, es una persona mayor con una enfermedad de Alzheimer. Quiero decir de que tenemos que contemplar toda esa panorámica para poder hacer una atención directa, global del enfermo. Y humana, que muchas veces suele ser el problema, que cuando hay que ingresarles en una institución, muchas veces no se les trata como lo que dices tú, una persona que ha tenido su historia y tiene su dignidad, aunque en ese momento él no se dé cuenta ni de qué ha sido ni cómo ha sido. Muchas veces se les trata no ya como a niños pequeños, casi como sin respeto, infantilizando mucho el asunto. En muchos casos, claro, ahí está la preparación del personal directo que trabaje con ellos y tal, ¿no? Pero nosotros sí solemos hacer mención a esto, que tienen que tener muy en cuenta que es una persona con toda su historia de la vida sobre ella, y que hay que tener respeto, aunque ellos en ese momento no entiendan, pero es otra de las cosas y otra de las llamadas que solemos hacer desde las asociaciones, porque hay muchos familiares que, pues eso, con el escaqueo y agarrándose a lo que se pueda, dicen, va, como no me conoce no voy a su casa, o como no me conoce ya no voy a la residencia a visitarle. Y lo que nosotros decimos es que reconocer y ni conocer no les harán, pero percibir y sentir el cariño que tú les puedas demostrar por el tono de la voz, o por lo gozúa que puede hacer con unas caricias, eso sí se percibe hasta el último momento, ¿verdad? Sí, que una cosa es el lenguaje verbal, que la comprensión de la expresión y de la comunicación oral puede ser una cosa que se pierde en la evolución de la enfermedad. Lo que no se va a perder va a ser, pues bueno, las expresiones de afecto, de cariño, de caricias, del tono de la voz con el que le estás hablando, de cómo le tratas. Es decir, que hay muchas cosas, incluso determinados protocolos sociales, en el que el enfermo nota que le tratan con un respeto. Aunque igual no sabe percibir o racionalizar lo que le están haciendo, pero sí se da cuenta, hasta estadios muy muy avanzados. A mí una cosa que sí me gustaría comentar. Vamos a comentar un estudio que tenéis entre manos, pero antes sí te quería preguntar, Enrique Arriola, ¿el enfermo de Alzheimer olvida, dentro de las carencias que va teniendo esa persona, lo próximo y se acuerda de lo lejano? ¿Eso es así? ¿Es una verdad extendida o no es cierta? No, es así, claro que es así. Yo suelo utilizar un ejemplo para explicar esto. Cuando nosotros compramos un radiocassette, que esto que no quedan desapareciendo como casi todo por ustedes y esto, cuando yo compraba cuando era chaval una radiocassette, cuando la cabeza de grabación es una cabeza brillante, nueva, pulida, hace unas grabaciones de maravilla.
y esas grabaciones suenan fantásticamente. Cuando esa cabeza se iba gastando, se iba deteriorando, esas grabaciones ya no eran tan buenas, y esas grabaciones ya no graban tan bien, no graban bien en la cinta. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al enfermo de Alzheimer? El enfermo de Alzheimer no solamente graba mal la música, sino que también tiene dificultades en recuperar esa música, en hacer que vuelva a sonar. Cuando empieza a hacer la lectura de eso donde él ha guardado esa información, tampoco la encuentra, o si la encuentra emborronada, la encuentra que ya no suena bien. Sin embargo, lo que grabó hace tiempo quedó bien grabado, quedó muy bien grabado, y sobre todo todos los recuerdos que habían tenido pues un impacto emocional se guardan mucho más. Es más fácil que uno se acuerde si un primo suyo estuvo en su boda, pues que por ejemplo, pues bueno, pues igual que es lo que cenó el lunes de hace 2 semanas, que igual no lo recuerda porque es un hecho trivial. El paciente de Alzheimer olvida lo inmediato, y te puedo volver a repetir 55 veces la misma pregunta. Pero igual se acuerda si fulanita, una prima del pueblo, estuvo en su boda, y eso no se olvidará. Decimos que es una enfermedad que se está extendiendo, pero a su vez también se extiende, por ejemplo, en la sociedad una expresión, la de no me acuerdo de esto, tengo Alzheimer. Eso a la gente que trabaja cerca de los enfermos, a los profesionales, no se da ninguna gracia, imagino. Bueno, o no tiene mayor importancia. No, te quiero decir que muchas veces no sé qué va a pasar. Yo ya hay muchas veces que me olvido de cosas, ¿no? Y muchas veces tengo que decir, no sé, a ver si estoy yo aquí incubando algo raro y voy a tener ya que... Pero bueno, quiero decir que lo tomas más de un sentido puramente jocoso, ¿no? Es un síntoma de que por lo menos la palabra Alzheimer se conoce, cosa que hace unos años no sabías ni de qué te estaban hablando, ¿no? De eso se trata también, y de eso se quiere preocupar y ocupar hoy la Sociedad de Estudios Vascos, hablando sobre esta enfermedad, pero además el propio geriatra invitado hoy, Enrique Arriola, también nos quería comentar algo en relación a un estudio que estáis llevando a cabo a través de la Fundación Matías para pues intentar, desde una perspectiva de varios años, conocer cuáles son las características, las evoluciones de la gente que tiene esta enfermedad. Bien, se trata de un estudio en el cual nosotros lo que vamos a hacer va a ser un seguimiento durante 3 años de pacientes con enfermedad de Alzheimer, en la cual vamos a ver cuál es la evolución de estas personas haciendo una intervención a nivel de psicoestimulación con estos pacientes. Es decir, el paciente en este momento se puede beneficiar de algunos medicamentos que tienen una moderada eficacia, diría yo, más que buena eficacia, moderada, pequeña, moderada eficacia, y lo que vemos es que lo que más importa son las intervenciones muchas veces de tipo no farmacológico, es decir, pues bueno, el apoyo, la cobertura social, etcétera. Bueno, dentro de todo esto, lo que queremos es, pues bueno, mediante comprobar si la psicoestimulación en estos pacientes retrasa la evolución de la enfermedad y si mejora la calidad de vida de los cuidadores. Para ello iniciamos en enero de este año un estudio en el cual, pues bueno, estamos ahora completando ya todas las personas a las que vamos a hacer el seguimiento. Ya había un llamamiento a las personas que todavía están tomando estos nuevos medicamentos para combatir el Alzheimer, que todavía tenemos algunas plazas, no son muchas, pero que sí queremos hacer un llamamiento para acabar de completar, para que los estudios sean más definitivos en sus resultados, pues bueno, para que nos llamen a la Fundación Matías y pregunten por Charo en el teléfono 943 31 71 00, que allí les atenderemos y veremos si es que pueden entrar en el estudio. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en que de forma semanal, durante 2 horas cada día, se va a hacer una estimulación de esos pacientes, pues a nivel de lenguaje, de memoria, de orientación, de concentración, etcétera, en todos los ámbitos de funcionamiento cognitivo, y se les va a hacer un seguimiento. Y además se va a hacer un seguimiento también a las familias que participen en sus enfermos, pues bueno, para ver el impacto que toda esa psicoestimulación en último término, pues bueno, acaba provocando pues en la propia unidad familiar, ¿no? Bueno, en esta iniciativa pues nos está apoyando
por supuesto AJADI, la Asociación de Enfermedades Renales de Guipúzcoa, y el Servicio de Neurología del Hospital en Donostia y todos los neurólogos de Guipúzcoa. Quiere decir que no es una cosa en la cual nosotros no tenemos ningún tipo de beneficio, sino estamos realizando un estudio que está subvencionado y que todo esto además no va a suponer ningún coste a las personas que participen. Perdona, Enrique, sí, te quería comentar que esa llamada, por ejemplo, a esas plazas, a cubrir esas plazas que todavía están vacantes, se extienden a todo Guipúzcoa, ¿no? Para que sería una vez a la semana, entonces tampoco sería mucha dificultad, pero 2 días a la semana. En el número 943-31-7100 de la Fundación Matías, preguntando por Charo. La gente que tenga a su alrededor alguna persona enferma de Alzheimer, bueno, puede preguntar y que esté tomando estos fármacos nuevos que son ahora en este momento los grupos que nos faltan por completar. Hay partes de la investigación que ya tenemos una muestra suficiente, pero hay otros grupos que todavía nos faltan pacientes. Y si queremos tener, pues bueno, un peso importante en la evidencia, que en último término acabamos diciendo, cuanto mejor tengamos estructurado todo el material y método de la investigación, pues bueno, pues yo pienso que puede ser un paso, yo creo que importante en cuanto a la atención de estos enfermos. Enrique, que sea esta fase en la medicación, que es los inicios de la enfermedad, donde más gente os falte pueda ser el problema de que los familiares todavía no lo han terminado de asimilar, el enfermo no es manejable como en etapas más avanzadas, que son conscientes de los fallos, puede ser, ¿no? Sí que nosotros, yo que llevo trabajando, pues yo creo que casi todos los días estoy viendo enfermos de Alzheimer, yo sí me doy cuenta que los enfermos en muchas ocasiones llegan tarde, ya cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Es decir, de que presuponer que un trastorno de memoria es una cosa que hay que achacarla a la edad solamente, yo creo que lo he considerado en estos momentos un error. Cuando una persona mayor o no mayor tiene un trastorno de memoria, que es un trastorno de memoria además que se puede evidenciar de algún modo y que empieza a afectar a las capacidades que lo empiezan a relacionar con los demás, como puede ser pues el uso del dinero o el uso de la medicación o de cocinar o de hacer compras, o que tiene dificultades para entender cosas que él el año anterior las hacía perfectamente. Y si que ahí nos están diciendo, nos está explicando o nos está poniendo una luz roja diciendo aquí está ocurriendo algo. Te encuentras con personas que un año eran capaces de hacer la declaración de la renta, que yo considero que no es una cosa fácil, y al año siguiente no saben hacerla. Pues es que algo está ocurriendo. Es el momento que hay que actuar. No podemos actuar pues cuando el paciente ya empieza a ser incontinente o que necesita ayuda para vestirse. El tiempo pasó. Es decir, de que es aquí donde nosotros podemos actuar más y podemos dar cobertura, mayor cobertura a estos pacientes. Pero cuando dices el tiempo pasó, tampoco generemos más expectaciones por quien nos escucha o generar malas o falsas, quiero decir, expectativas, puesto que bueno, el tiempo pasó, pero la enfermedad va a seguir estando ahí, es degenerativa y avanzará poco a poco. Sí, no, hablo de perder la oportunidad. De llegar tarde. Aquí es que lo que intento es evitar llegar tarde como ese. Sí, el estar un poco atentos, ya que lo mismo que eso se trivializa y se hacen risas a cuenta de que tengo un Alzheimer y esto, yo creo que eso mismo, el tener la palabra tan presente en todos los momentos, también nos tiene que ayudar, sí, sobre todo como dice Enrique, si tenemos personas mayores a nuestro alrededor, a estar más atentos a esos fallos que muchas veces se le achacan, pues eso, a la edad y que si antes era cabezón ahora es más, si antes era una no sé qué ahora es más y se le ha acentuado. No, poner por lo menos en duda y consultar con el médico si estos pequeños flashes, esos pequeños síntomas que nosotros le observamos puedan ser el empiece de una enfermedad de estas, y entonces descartando eso pues no pasa nada, pues nos quedaremos con el abuelo cabezón y la mamá mandona y todo lo demás, pero sí que tenemos que estar muy atentos a eso, para que no se nos pase el arroz, como dice Enrique, ¿no? Hay estos estudios que tenéis entre manos, es igualmente también a que la gente participe, puesto que, bueno, a mayor número total o absoluto, pues también luego las probabilidades de encontrar científicamente resultados
serán mayores para vosotros y por lo tanto cuanto más gente enferma de Alzheimer pueda estar también participando, pues mejor para todos. El Alzheimer no sé si se puede evitar, es decir, el realizar a lo largo de la vida juegos de memoria, el leer de aquí, de allá, el utilizar elementos matemáticos con la cabeza y no tanto calculadoras o ordenadores, nos puede beneficiar o no está científicamente comprobado. No sé si lo sabéis o no. Bueno, quiere decir que cuanta mayor reserva cerebral tengas, la expresión de la enfermedad siempre se puede retrasar. Esa es la hipótesis de trabajo en la cual es la que nos hace el sentido común, ¿verdad? Es lo que nos hace el sentido común. Lo que sí puedo decir es de que llevar una vida sana sí que va a retrasar la evolución de la enfermedad. ¿Y en qué sentido lo digo esto? Bueno, lo voy a explicar. Se hizo un estudio hace 2 años en Estados Unidos, un seguimiento de unas monjas de clausura en las cuales, pues bueno, se les pedía que hiciesen un diario a lo largo de su vida, y todas las mujeres que acabaron muriendo dentro de la experiencia se les hizo la autopsia, se vio, pues bueno, si había lesiones cerebrales, si no las había, etcétera, y había un grupo de ellas que habían desarrollado la enfermedad de Alzheimer. Entonces lo que se vio es de que las mismas lesiones de enfermedad de Alzheimer en un cerebro y en otro podían ser las mismas, y que unas monjas desarrollaban la enfermedad y que otras monjas con las mismas lesiones no desarrollaban la enfermedad de Alzheimer. ¿Y cuál era la diferencia? Pues la diferencia era de que los cerebros que tenían pequeños infartos cerebrales desarrollaban la enfermedad, y los que no tenían infartos no la desarrollaban. Era como si esos pequeños infartos estuviesen consumiendo esa reserva funcional que de algún modo estaba compensando el funcionamiento de ese cerebro. Bien, con esto es lo que quiero decir, que tener infartos cerebrales o no tener infartos cerebrales es absolutamente relevante en muchos casos para desarrollar la enfermedad. Y los infartos cerebrales los podemos prevenir, porque son producidos por factores de riesgo cardiovascular, que son el tabaco, el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, etcétera, etcétera. Es decir, de que nosotros podemos hacer cosas para retrasar la expresión de la enfermedad de algún modo, y que decir esto, pues que bueno, que se está investigando y que bueno, que hace poco se echó hacia atrás una vacuna que se vio que en ratones transgénicos pues tenía utilidad, pero cuando se hizo la experiencia en humanos se producían casos de encefalitis, que es una cosa parecida a la meningitis, entonces se echó hacia atrás. En estos momentos se están llevando 2 líneas de investigación en vacunas, que yo creo que igual en 2-3 años pues igual vemos una luz en el horizonte, ¿me entiendes? Es prematuro porque después del chasco de la última vacuna pues uno ya no quiere echar campanas al vuelo, pero yo creo que el mundo se está moviendo en este sentido. Pues precisamente porque para solucionar un problema médico y al mismo tiempo el problema social que genera unos gastos terribles. Y lo que nosotros sí decimos ya también, pues eso, trivializando un poquitín lo de la enfermedad o haciendo risas, es que lo que sí tiene de bueno el Alzheimer es que es de lo más democrático, que creo que ya cualquiera. Pues con esa idea positiva en clave de humor, de que hay que afrontar esta enfermedad y tratar de llevarla lo mejor posible, en familia, buscando el mayor acogimiento posible para la persona que tiene esa afección, teniendo en cuenta que hay elementos en los que a lo largo de nuestra vida también nos puede llevar a ser, o a padecer con mayores probabilidades esta enfermedad, o a no padecerlos, como los elementos en los que Enrique Arriola hacía referencia, que es democrática la enfermedad, pero que hay que llevarla con ese buen humor. A ambos, gracias en nombre de este caso de Urne Chávez y de Enrique Arriola, ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Muchas gracias a vosotros. Democrático y de buen humor. Es como hemos querido poner el punto y final a esta charla, a esta conversación en relación a la enfermedad del Alzheimer. El geriatra Enrique Arriola y la presidenta de ASAGI, de la Asociación de Enfermos de Guipúzcoa, de Alzheimer, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Edurne Chávez, que han estado con nosotros. Si usted tiene una persona enferma
y quiere que participe también en esta experiencia, estudio rigurosísimo de la Fundación Matías, 943 31 71 00. Si quiere ponerse en contacto con la asociación, 943 29 71 18, y para la zona del Alto Deva, Arrasate, 655 71 18 37. Una vez más, gracias a los invitados de Eusko y Casculta en nombre de la propia sociedad de Estudios Vascos, un saludo también de quien nos habla, de Urko Irezola. Ha sido un placer. Urren arte, eskerrik asko.